Hola oyentes y bienvenidos un día más a este informativo que será comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. 3 soldados israelíes heridos en ataques con apuñalamientos y embestidas en Cisjordania. Los atacantes han sido eliminados. El enviado de Trump al Líbano se reúne con Netanyahu en medio de crecientes tensiones con Hezbollah. El hijo de un alto funcionario de Hamás muere al huir del túnel de Rafah donde se escondía. La Audiencia Nacional de España abre diligencias previas contra cargos de Israel por la detención de la flotilla a Gaza. Barajas recuerda a las víctimas de El Descanso en el 40º aniversario del primer atentado yihadista masivo en España. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy aquí en este informativo, en el que comenzamos hablando de 2 soldados que resultaron levemente heridos la mañana del martes en un apuñalamiento cerca del asentamiento de Ateret, en el norte de Cisjordania. El agresor fue abatido a tiros. El ataque se produjo horas después de que un soldado resultara levemente herido en un atropello cerca de la ciudad de Hebrón, en el que el atacante murió durante un intento de arrestarlo. El apuñalamiento del martes ocurrió después de que tropas fueran enviadas a interrogar a un individuo sospechoso visto cerca de Ateret, al norte de Ramallah. Los soldados detuvieron al hombre y comenzaron a inspeccionarlo cuando sacó un cuchillo y apuñaló a 2 de ellos antes de ser abatido a tiros, según el ejército. Bueno, como vemos, esto es una rutina desgraciada que se da en la zona de Cisjordania, especialmente en la zona norte. Pues todos los días, no hay día que no pasen los intentos de asesinato que a veces logran su objetivo, desgraciadamente otras solamente se frustran mediante la herida de, en este caso, no civiles que no alcanzaron a llegar a ellos, sino de soldados. Pero sigue siendo algo que, aunque muy cotidiano, realmente es bastante insoportable. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió con el enviado especial adjunto de la Casa Blanca para Oriente Medio, Morgan Ortagus. Se espera que quien junto con el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, es la persona de contacto del presidente estadounidense Donald Trump, vuele a Beirut después de su escala en Israel. También se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, a quien le dijo que quien viola la soberanía libanesa es Hezbollah. El desarme de Hezbollah es crucial para el futuro del Líbano y la seguridad de Israel. La tensión en el Líbano se ha intensificado en las últimas semanas con ataques contra objetivos de Hezbollah, a quienes acusa de violar el alto el fuego de noviembre de 2024, incluyendo la muerte del jefe del Estado Mayor del grupo, en un inusual ataque en Beirut la semana pasada. Sí, ya no nos habíamos dado cuenta casi, pero ha pasado un año desde el alto el fuego de Hezbollah en el Líbano, pero desgraciadamente cada día hay nuevos intentos de rearme de este grupo que afectan por una parte a la seguridad de Israel y por otra parte a la propia seguridad del Estado libanés, que se encuentra en una situación muy delicada a nivel económico, social, etcétera. Justamente ayer dábamos la noticia de la visita del Papa a este país, así que esperamos que el gobierno del Líbano no solamente retome el control de la situación del país, sino que realmente le dé un giro a esa situación que desde el año 76, a partir de la guerra civil, pues quedó muchas veces en manos de las decisiones de su vecino y ocupante Siria, y ahora que ya no tiene a ese ocupante, a Siria, como marcando las directrices políticas del país, puede sí dar un golpe de timón y librarse de las amenazas de un grupo terrorista subvencionado, financiado, creado y dirigido desde el exterior del país, desde Teherán.
El terrorista de Hamás, Abdullah Hamad, hijo del alto funcionario de la organización yihadista Ghazi Hamad, fue eliminado en Rafah el domingo mientras intentaba huir de un túnel. Su padre publicó lo siguiente: «Mi amado, la luz de mi corazón, Abdullah, se ha convertido en mártir. Partió con valentía, sin huir, bajo asedio y en combate en los túneles de Rafah. Se encontró con el Todopoderoso con alegría y fe. El martirio de Abdullah no me dolió porque, por Dios, fue su paz y el camino que eligió. Lo que me dolió fue saber durante meses que tenía hambre, sed. Estaba exhausto y atrapado bajo tierra a solo unos kilómetros de mí, sin poder siquiera enviarle un sorbo de agua ni un breve saludo de añoranza». La semana pasada, Israel presentó una propuesta a Hamás a través de intermediarios que habría permitido a los terroristas en los túneles rendirse y ser arrestados en lugar de morir. Bueno, ya vemos lo que es el amor paternal dentro de un grupo terrorista como Hamás, que prefiere que su hijo muera a que siga viviendo si se rinde. Y bueno, esto dice: el martirio de mi hijo, de Abdullah, no me dolió. Pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Me parece que cada vez esta gente se aleja más de la condición humana gracias a esta infección ideológica que les ha implantado el yihadismo recuperado después de más de 12 siglos. El juez de la Audiencia Nacional de España, Francisco de Jorge, ha abierto diligencias previas tras la querella interpuesta por Izquierda Unida y el Partido Comunista contra altos cargos civiles y militares de Israel por interceptar la flotilla que navegaba rumbo a Gaza y detener a sus integrantes el pasado mes de octubre. El auto en cuestión se dictó el pasado 17 de noviembre y en él el magistrado pide que la Fiscalía se pronuncie acerca de si debe admitir la querella y sobre si proceden las diligencias de investigación solicitadas. El juez también ha incoado diligencias previas y dado traslado a la Fiscalía respecto a una querella interpuesta por particulares que viajaban en dicha flotilla humanitaria, en concreto Alicia Armesto, Néstor Prieto, Manuel García Morales, Reyes Rigo y Juan Carlos de la Rubia, según indica Izquierda Unida en un comunicado. La querella ha sido interpuesta contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, el almirante y comandante de las Fuerzas Navales de Israel, Ram Rothberg, y la máxima autoridad de la prisión de Ketziot, Yosef Nipes. Bueno, ya saben, muchas veces la noticia está en cuando se presenta una querella o se inicia una querella, pero después esas querellas no prosperan porque los propios asesores fiscales dicen: esto no tiene ningún recorrido, no va a ninguna parte y es totalmente absurdo. Así que bueno, igual esta noticia se vuelve a repetir dentro de 1 o 2 semanas, pero les puedo asegurar que esto no atañe a ningún juzgado en España de la Audiencia Nacional, porque evidentemente fueron detenidos en aguas territoriales de Israel cometiendo un delito por saltarse una zona en la que no podían transitar por estar en zona de guerra. El Centro Cultural Gloria Fuertes del distrito madrileño de Barajas acoge del 2 al 30 de diciembre una exposición que reconstruye lo ocurrido en 1985 y homenajea a las 18 personas asesinadas y 84 heridas 40 años después de una de las noches más trágicas vividas en Madrid. El 12 de abril de 1985 se cometió el que es considerado el primer atentado masivo de corte islamista en España, que dejó un balance devastador. La exposición ha sido organizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Víctimas del Terrorismo, con la colaboración de la Agencia EFE y RTV. Bueno, la verdad es que sobre este atentado mucha gente lo desconoce, a menos que tenga una cierta edad y lo recuerde, pero parece como si antes del 11M del 2004
nunca hubiera habido atentados en España. Entonces, muchos partidos de la izquierda atribuyeron en el 2004 el ataque a la participación de España en la guerra de Irak, cosa que desmintieron algunos expertos de los centros de inteligencia, pero la gente tiene que recordar que mucho antes que esto, en el año 85, hace 40 años, hubo un ataque terrorista que causó menos muertos porque fue una sola bomba en la que murieron 18 personas y 84 resultaron heridas en un restaurante, aquí en la zona cercana a Madrid, en Torrejón de Ardoz, cerca de una base militar estadounidense. Supongo que el objetivo era de que a ver si pillaban algún norteamericano comiendo en ese restaurante. Fue cometido por alguien que era de nacionalidad siria, que tenía la ciudadanía española y que después volvió a escapar de la justicia española, que nunca lo llegó a juzgar, y que estaba entre los primeros firmantes de la constitución del grupo Al-Qaeda. Es decir, que el mismo tipo de terrorismo que afectó a España en marzo del 2004 ya estaba presente 20 años antes. En el año 85 ya había un atentado que había acabado con la vida de mucha gente, pero se ve que en aquella época esto se quiso vender a la población como un problema entre musulmanes o árabes y estadounidenses, porque había ahí una base militar. Y nadie se tomó muy en serio que esto ocurría en terreno de España. No hubo mayores consecuencias a este suceso, ni tampoco mayores previsiones de que podría volver a ocurrir, como ocurrió finalmente 20 años después. La presencia y la intromisión del yihadismo en España se hizo realidad con casi 200 muertos y esta lacra que desde entonces cargamos encima, no solamente España, todo Occidente, pero que en la historia de España ha sido un suceso que ya anunciaba lo que iba a pasar. Así nos despedimos, les invitamos a escucharnos mañana de nuevo en este informativo aquí en Radio Sefarad.